Saludo en esta mañana a la iglesia con la paz del Señor. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, y vamos a leer de una manera unánimes, a la voz de tres, el verso número 36. 1, 2, 3. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Hoy estamos finalizando esta serie de estudios sobre el Evangelio de Lucas, y en estos últimos mensajes hemos visto tres momentos. Este sería el tercer mensaje, que tiene que ver con el tema de la resurrección, porque la resurrección de Jesús es un evento histórico. Lamentablemente hasta nuestros días ha sido o es refutado, a pesar de las múltiples evidencias que nos presenta tanto el registro bíblico, aún el registro histórico, porque muchos hasta nuestros días dudan de la historicidad de que existió un hombre llamado Jesús. El nombre de Jesús no solamente aparece en la Biblia, y estoy hablando cuando nos referimos a Jesús de Nazaret. El nombre de Jesús es repetido, o en repetidas ocasiones aparece en obras de escritores romanos, y voy a nombrar algunos: Tácito, Suetonio, Flavio Josefo, Pilinio el joven. En la Nueva Enciclopedia Británica del año 1975 hay una frase que me llamó bastante la atención y dice así, esto afirma esta enciclopedia: estos relatos independientes demuestran que en la antigüedad ni siquiera los opositores al cristianismo dudaron de la historicidad de Jesús, que comenzó a ponerse en tela de juicio sin base alguna a finales del siglo XVIII, a lo largo del siglo XIX y a principios del siglo XX. Asimismo, dudar de la resurrección de Jesús es no creer la gran evidencia que existe. Pero hermanos, esto no debería de extrañarnos, porque sus discípulos fueron incrédulos. Y ya habían testimonios de las mujeres que habían visto a Jesús resucitado. También nos quedamos la semana pasada viendo a aquellos dos discípulos de aquel camino que regresaron a Jerusalén con la noticia de su encuentro con Jesús camino a Emaús. Era momento que la incredulidad desaparezca, que el temor desaparezca en los 11. Y lo que ellos necesitaban era la paz de nuestro Señor Jesucristo. Al concluir este libro de Lucas, el Evangelio de San Lucas, nos hallamos con dos últimos eventos que nos relata este Evangelio. En primer lugar, vemos el primer encuentro con los 11, con los discípulos, y por último vemos la ascensión. Se entiende que entre este primero y este segundo evento que nos relata al final Lucas, hay un espacio de 40 días. Termina este Evangelio con lo que empezará más adelante el libro de Hechos. Nos presenta la ascensión de Jesús, el compasivo, el valiente Hijo del Hombre. Hermanos, hoy la resurrección tiene la misma importancia que en aquellos días. Y esto es porque, puesto que Él ha resucitado, paz a vosotros. En primer lugar, veamos lo que nos dice los versos del 36 hasta el verso 45. Dice que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, estos ellos nos están refiriendo a aquellos dos discípulos que venían de Maús. Dice, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo:
paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Mire, estos dos discípulos, Cleofas y el otro que no conocemos su nombre, se apresuraron a regresar a Jerusalén. Perdón, hermano. Usted dijo que aquí se está refiriendo a esos dos. Mientras ellos aún hablaban estas cosas. Mire lo que dice el verso anterior. Mientras ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Entonces, estos sellos del versículo 35 son los mismos ellos del verso 36. Mientras ellos, los dos discípulos, Cleofas y el que no conocemos, les estaban contando a los 11 lo que les había sucedido en ese momento. Es decir, que no solamente, nosotros a veces pensamos que cuando Jesús se le aparece allí en el cuarto cerrado, en aquella habitación cerrada, que hasta muchos dicen que era el aposento alto, no lo sabemos si era el aposento alto o no, pero mientras estaban ahí los 10 o los discípulos que nosotros los conocemos mayormente, estaban también ahí los dos discípulos del camino a Emaús. Y es probable que también hayan estado aquellas mujeres que eran parte de los seguidores de Cristo. Pero lo que aquí quiere enfatizar Lucas era que en el corazón de los discípulos había incredulidad. Y no solamente que había incredulidad, sino que había temor. Porque mire, estos dos hombres se apresuraron a regresar a Jerusalén. ¿Para qué? Para enterarse de algo. Porque mire lo que nos dice el verso 34. Dice que decía: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Mire, no solamente que se le había aparecido, y quiero contrastar este versículo que nos presenta Lucas con lo que dice, mire lo que dice primera a los Corintios, capítulo 15, el verso 5. Dice así: y que apareció a Cefas y después a los 12. Mire, y que apareció a Cefas y después a los 12. Jesús tuvo un encuentro, algunos encuentros personales con Pedro. No solamente el encuentro que lo vemos allá en el Evangelio de San Juan, que vemos con los 7, no, tuvo algunos. Pero mire, a pesar de todo eso, había temor. No sabemos a ciencia cierta cuándo fue esta reunión. Lo más probable es que esta reunión que nos presenta en este primer día de resurrección era muy de noche. Si entendemos que los discípulos que iban camino de Emaús fueron al atardecer y hasta regresar a Jerusalén, lo más probable es que eran 10, 11. Dice que estaban cerradas. Aquí no nos dice, pero si usted lee en el Evangelio de Juan, dice que estaban cerradas las puertas. Mire, el Señor estaba tratando con Pedro, trajo a Pedro de regreso a la comunión con su Señor. Finalmente vemos que lo restauró como uno de sus discípulos, a su discipulado. Eso usted lo ve en San Juan capítulo 21. Pero mire, es muy probable, como decía, muchos piensan que estaban en el aposento alto. Pero sin importar que las puertas estuvieran cerradas, como nos los narra San Juan, en lugar de darle la bienvenida al Señor, los discípulos quedaron, vuelvo a leer, atemorizados, espantados, porque veían, porque pensaban, en otras palabras, pensaban que veían espíritu. Y esto me hace recordar aquel momento cuando Jesús caminó en las aguas y el Señor les reprochó una cosa: su fe. Aquí no había fe. Mire, estaban aterrorizados, atemorados, atribulados, de modo que Jesús les aseguró que era Él y que Él estaba vivo. Sigamos leyendo el verso 38. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy.
Palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Y todavía ellos de gozo no lo creían, mire, y estaban maravillados. Le digo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él los tomó y comió delante de ellos. Mire, este primer punto que estamos viendo en estos versículos, ¿qué es lo que encontramos? Es una evidencia visible, una evidencia de paz, una evidencia de gloria. Él le mostró sus manos y sus pies, le mostró su costado. Esto era suficiente para identificarlo. Pero también dice que comió un poco de pescado, de miel, mostrándoles, probándoles que no era lo que ellos pensaban. Se puede decir como un fantasma, tal vez ellos tenían este pensamiento. Su cuerpo de resurrección tenía carne y huesos. Y sin embargo, podía el Señor aparecer y desvanecerse, e incluso atravesar puertas sólidas, porque era una evidencia gloriosa. Hermanos, mire lo que nos dice para cotejar con lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 20. Verso 19, mire, cuando llegó la noche, aquí nos aclara un poco más el panorama Juan. ¿Por qué él puede decir cuando llegó la noche? Porque Juan estaba allí. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo, mire, esta es la razón de por qué tenían las puertas cerradas, por miedo de los discípulos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Mire, por doble vez, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Mire, el Señor Jesús parece que entró milagrosamente. Se le apareció a sus discípulos en medio de aquel cuarto cerrado, sin hacer una entrada llamativa, obvia. No tocó la puerta. Y Él les dice: paz a vosotros. Hermanos, estas eran palabras, pero ahora con un nuevo significado. Porque ahora Jesús se había levantado de entre los muertos. Ahora la verdadera paz podía venir. Estaba realizada. Había verdadera paz entre Dios y los hombres y en medio de los hombres. Ese en medio era Jesucristo. Él estaba en medio de ellos y Él les dice: paz a vosotros. Miren. Y vemos que en Juan dice, en San Lucas dice: mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy. Jesús mostró sus manos, sus pies heridos. Le mostró esto a sus discípulos. Y con esto el Señor Jesús quería establecer su identidad, su existencia corporal. Jesús no es que resucitó como muchos han pensado, de una manera espiritual. No, Él resucitó con un cuerpo glorificado. Pero Él seguía siendo aquel mismo que había estado en la cruz, aquel que había sido puesto en la tumba. Y es muy importante, quiero hacer énfasis, porque a veces usted y yo estamos como estos discípulos, estamos atemorizados, estamos turbados. Hoy, con la situación que está viviendo nuestro país, si Guayaquil siempre ha sido conocido por ser una ciudad peligrosa, pero hoy ya la gente, ya a las 9, a las 10, a veces por voluntad propia o a veces por las ordenanzas del gobierno, ya tienen que estar encerradas en sus cuartos, en sus casas. Pero
nosotros debemos confiar en el Señor. Entonces usted y yo vamos a poder decir, puesto que Él ha resucitado, tenemos la paz del Señor. Tenemos la paz del Señor. Vivimos tiempos difíciles y tenemos que buscar al Señor y tenemos que buscar en oración, en ayuno. Tenemos que tener esa comunión como cuerpo de Cristo. Tenemos que ir más a las Escrituras. Tenemos que predicar el Evangelio. Pero hermanos, puesto que Él ha resucitado, paz a vosotros. El Señor les aseguró de su presencia, les dio una nueva comprensión de las Escrituras, porque mire lo que dice el verso 44 en adelante. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Les recordó lo que Él les había dicho cuando había estado con los 11 o con los 12, que diga, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y mire, aquí se repite lo que había pasado con los del camino de Emaús. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. En otras palabras, el Señor les dio una enseñanza de la palabra. Y empezando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les dio una nueva. Quiero que me entiendan, porque a veces estas palabras, nueva comprensión, que es algo nuevo, lo que pasa que era nuevo, ¿por qué? Porque los discípulos habían tenido el corazón endurecido. A veces usted lee la palabra, escucha el mensaje y el que expone el mensaje es un muy buen expositor. Pero ¿por qué no comprendemos las verdades del reino de Dios? Porque somos incrédulos. Cuando la Biblia dice, no seas incrédulo, sino creyente, vemos que Juan les dice, en Juan vemos que Jesús les dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dice, recibid el Espíritu. Hermanos, Él les había enseñado mucho de la palabra, pero ahora bajo lo que estaba sucediendo, por eso es que, hermano, usted necesita buscar la llenura del Espíritu Santo, porque, y a veces no soy mucho de esto de hablar, porque lamentablemente hoy se ha tergiversado lo que significa tener la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, pero le animo, hermano, le animo a que usted busque la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Que usted pueda tener, porque usted podrá decir como el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Usted puede escuchar, es que Dios trató conmigo, Dios habló conmigo. Quiero decirle, primordialmente o primariamente el Señor habla por su palabra, pero el Señor también sigue hablando por sueños, sigue hablando por visión, sigue hablando por Dios, por voz audible. Usted a Dios, y quiero decirle, porque dentro del sector cristiano muchos dicen, Dios ya no habla de esa manera, cuando la Biblia no nos enseña eso. Dios continúa hablando. Ahora, lo que Dios nos hable ya no es una revelación doctrinal, sino es una palabra que va sujeta a las Escrituras. Pero ¿por qué muchos dicen, es que a mí Dios nunca me ha hablado como le habló a tal hermano? Ya escuchaba, porque en la semana que pasó a la presencia del Señor uno de los grandes predicadores del pasado siglo y de este siglo. Él se llamó Charles Stanley, fue un pastor de corte bautista, pertenecía a la iglesia bautista, tuvo un ministerio de aproximadamente 65 años. Pero me quedé sorprendido porque hoy día estaban dando el ministerio que él estableció o fundó, una breve reseña de su vida, y ahí decían que parece su abuelo, su padre, aún ellos estaban en una iglesia pentecostal. Nosotros somos pentecostales. Y en medio de todo eso, un día una persona llegó al templo donde él asistía, hicieron un llamado. Estaban todos reunidos frente al altar. A veces, mucho se hace esto en las iglesias de carácter pentecostal, se hace un llamado para que los miembros pasen. Pero a veces muchos se quedan en
la banca. No, ahí no más. ¿Para qué? Porque muchos no son sensibles a la voz de Dios. Quiero decirle que tampoco no tenemos que hacer en todo culto un llamado, ni en todo culto tiene que haber una administración. Eso tiene que depender del Espíritu Santo, porque lo que el Espíritu diga, eso se tiene que hacer en medio de la iglesia. No esto es por voluntad de hombre ni por voluntad, porque a veces hacemos costumbre. Pero mientras contaban este testimonio, Charles pasó, él era un adolescente, y comenzaron a orar. Mayormente estaban haciendo un llamado para que se arrepientan de sus pecados. Y este hermano, o lo que contaban acerca del testimonio de este hermano y pastor, es que después de este llamado, la mayoría de los hermanos regresaron a sus bancas. Él se quedó al frente y el pastor le dice: pasa, Charles, quiero que le digas a la iglesia lo que acaba de acontecer. Y él, como un adolescente, lo que pudo decir: hoy yo sé que fui salvo. No se trata de porque usted haga una confesión, no. La experiencia también del nuevo nacimiento es algo real que usted tiene que saberlo. Usted no puede dudar, y si está dudando de su salvación, tiene que buscar entonces aclarar el panorama. Porque muchos pueden estar en una iglesia, pero no ser salvos. Muchos pueden tener una religión, hacer del evangelio una religión. No, hermanos, el evangelio no es una religión. El evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es que Él nos ha reconciliado con el Padre Celestial. Y puesto que Él ha resucitado, paz a vosotros. Usted está en paz con Dios. Usted sabe que usted es salvo porque Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Ahora su deber, mi deber, es lo que dijo el Señor en el Evangelio de Lucas: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Usted que ya es salvo, sea fiel. Aprendamos a ser fieles al llamado del Señor. Hermanos, en aquel día en que el Señor entró en aquella habitación, dice un teólogo de apellido Morrison, dice: en esa hora, en esa habitación con Cristo, las Escrituras se convirtieron en un nuevo libro para los discípulos. Nunca olvides cuán ferviente y cuán constantemente nuestro Señor apeló al testimonio de la Escritura. Hermanos, queremos que nuestra vida sea avivada, vayamos a las Escrituras. Y usted, antes de ir a las Escrituras, doble rodillas, pídale al Espíritu Santo que le abra el entendimiento, y usted va a ver las Escrituras a la perspectiva de Dios. Pero continuemos. Veamos lo que nos dice el verso 46 en adelante. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese, que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hermanos, esto es muy parecido a lo que Lucas luego escribe en su evangelio. Mire lo que dice Hechos capítulo 1, el verso 4. Mi Biblia tiene eso como referencia. Dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oísteis de mí. Mire, acabo de leer estos días porque, como dice Juan, si se escribieran todas las cosas, tal vez no cabría un libro. Desde lo que nos cuenta Juan, desde el verso 36 o la mayoría de este capítulo 24, hasta lo que vemos desde el verso 50 hasta el final, hay un periodo de 40 días. En esos 40 días el Señor Jesús se le apareció nuevamente a sus discípulos en repetidas ocasiones. Entendemos por lo que nos dice Juan, vemos que Jesús nuevamente se les apareció, estando ahora su discípulo Tomás. Luego en otra ocasión se les apareció cerca de un lago. Ellos estaban
pescando. Y el Señor les incentivó, y no solamente que les incentivó, sino que les ordenó que se quedaran en Jerusalén para que sean investidos del poder de lo alto. Este segundo punto tiene que ver con una comisión importante y una despedida gloriosa. Dice el verso 50, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre, ¿dónde? En el templo, adorando, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Hermanos, Jesús continuó apareciéndose a su gente durante estos 40 días después de su resurrección. Pero eventualmente llegó aquel día en que Él tenía que ascender a los cielos. Y cuando Jesús lo hizo, dejó la tierra bendiciendo a su iglesia. Y quiero decirle que Él nos continúa bendiciendo. Porque estamos esperando un día ser recibidos con Él en gloria. El Señor tenía que ascender para que la confianza sea puesta en el poder de Dios, en el ministerio del Espíritu Santo, no en la presencia geográfica de Jesús. Sabemos que Él no está aquí corporalmente con nosotros, pero como decíamos la semana pasada y también el pastor Héctor leyó, que si nosotros permanecemos en estas palabras, si nosotros confiamos en estas palabras, entonces Jesús vendrá junto con el Padre y hará morada con nosotros. Y lo último que nuestro Señor hizo fue bendecir. Hermanos, y esa bendición nos alcanza, y esa bendición está bajo su paz. Quiero leerle un pasaje que tal vez, no sé si lo conozca y espero que lo tienen que conocer. Es un pasaje que está en el Antiguo Testamento, la bendición sacerdotal. Porque esa bendición se hace realidad en Jesús. Mire lo que dice en el cuarto libro de la Biblia, Números. En el capítulo 6, desde el verso 22 en adelante. Mire, aquí está hablando Dios y se podría decir que mayormente aquí vemos la persona del Padre. Pero quiero que analicemos esto con lo que estamos meditando. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles. Mire, esta era una palabra para Aarón. Aarón era el sumo sacerdote en aquellos días. Y esta palabra era para Aarón y para sus hijos. Dile, así bendeciréis a los hijos de Israel diciendo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Mire cómo termina la bendición sacerdotal. Termina diciendo, y ponga en ti paz. Hermanos, cuando usted y yo recibimos a Cristo, si verdaderamente hemos recibido a Cristo y si verdaderamente caminamos con Cristo, habrá paz en nuestras vidas, habrá paz en nuestro hogar, habrá paz en nuestro trabajo, a pesar de las aflicciones que puedan envolver ese entorno. Pero usted y yo tenemos la paz que excede, que sobrepasa todo entendimiento. Vivimos tiempos difíciles y a la luz de las Escrituras esto se tiene que cumplir, hermanos.
Pero no deje que esto lo aturda, sino vaya a las Escrituras y recuerde que las últimas palabras de Jesús fueron de bendición. Mire, lo último que el Señor hizo fue bendecir, pero lo primero que ellos hicieron, los discípulos, dice, ellos después de haberle adorado. Cuando el Señor Jesús estaba siendo elevado, estaba ascendiendo, vuelva a Lucas. Mire, cuando el Señor nuevamente estaba ascendiendo a los cielos, quiero que si usted puede como que imaginarse esta escena. Mientras el Señor comienza a ascender, los discípulos comienzan a adorarle. Puede ser que ellos comenzaron a decir gloria a Dios, aleluya, tal vez se postraron. Pero la Biblia lo que nos dice es que ellos comenzaron a adorarle. Y hermanos, las dos cosas siempre van juntas. Porque conforme le adoramos, verdaderamente Él nos derrama de sus ricas bendiciones sobre nuestras vidas. Hermanos, queremos experimentar verdadera bendición, adórele. Hermanos, el Señor les abrió no solamente sus ojos para entender las Escrituras, les abrió sus labios para adorarlo. No solamente para adorarlo, sino para testificar. Les abrió sus labios para adorarle, para alabarle, para exaltar su santo nombre. Y al finalizar, dice que ellos quisieron y estaban siempre en el templo. Lo más probable es que cuando nos dicen el templo, nos refiere al aposento alto. Porque esto tiene que leerlo en conjunto con el siguiente libro que Lucas escribe, Hechos de los Apóstoles. ¿Qué fueron ellos? Fueron a obedecer lo que el Señor les había dicho. Esperen la promesa, vayan a Jerusalén. Se entiende que por 10 días estuvieron esperando, aguardando, hasta que fueron investidos con el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo Lucas empezó su evangelio? Le voy a pedir al pastor Héctor que nos lea Lucas 1:8. Manténgase usted ahí en el capítulo 24. Pero quiero que cotejemos cómo empezó Lucas su evangelio y cómo lo termina su evangelio. Él al principio nos presentó la introducción de su evangelio. ¿Por qué razón escribía este evangelio? ¿A quién se lo dedicaba? Pero mire lo que dice Lucas 1:8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Mire, siga, ahí nomás. Mire, nos presenta un hombre llamado Zacarías que estaba ejerciendo su labor como sacerdote. ¿Dónde él ejercía su labor como sacerdote? En el templo. ¿Y cómo termina el evangelio de Lucas? Viendo a los discípulos que van al templo a adorar. Pero quiero decirle que ese sacerdote llamado Zacarías tuvo que ser reprendido por un ángel porque en el corazón de Zacarías había incredulidad. Hay muchos que están en el templo, pero pueden estar como Zacarías, aún ministros, incrédulos. Pero hermanos, si usted hoy está en la incredulidad, deje que entre Cristo y ponga su paz. Y usted ya no estará como Zacarías, sino que estará como aquellos discípulos. Mire, vemos un contraste entre aquel sacerdote incrédulo que quedó mudo y aquellos discípulos santos, gozosos, que confiaban y que ahora con sus labios alababan y glorificaban. Lucas nos explica más adelante cómo Jesús, que fue ascendido a los cielos, Él comienza a tratar con sus discípulos. Nos lo dice aquí, nos lo dice en Hechos. Pero hermanos, en el libro de Hechos, y si usted puede léalo, medítelo, Lucas sigue avanzando y explicando cómo el evangelio desde Jerusalén se extendió hasta Roma.
Y hoy ese libro es como que si estuviera todavía escribiéndose, porque hoy el Evangelio ha llegado a casi todas las naciones de la tierra. Hágase una pregunta personalmente. ¿Se extiende el Evangelio desde sus casas, desde su Jerusalén, desde su familia, hasta lo último de la tierra? Porque esa palabra que nos fue dada, ir por todo el mundo y predicar, es también para nosotros. Hermanos, aquellos discípulos no conservaron aquel testimonio para sí mismos, sino que ellos extendieron el conocimiento de la palabra. Empezaron desde Jerusalén y avanzaron hasta donde el Señor los llevó. Fueron testigos de lo que el Señor había hecho y lo que les había dicho. Este pequeño grupo, tal vez ante los hombres insignificante, fue aquel grupo que el Señor utilizó para alcanzar al mundo entero con el mensaje de la redención. ¿Cómo lo podían hacer? Humanamente, hermanos, no disponían de los medios. Mayormente era gente pobre. No tenían los recursos financieros, técnicos que hoy poseemos, pero ellos solamente lo hicieron porque fueron investidos del poder del Espíritu Santo. Este libro termina y abre paso a la historia de los hechos. La espera, la venida del Espíritu Santo. Hermanos, si Jesús no hubiera ido al cielo, el Espíritu Santo no hubiera venido de esa manera tan poderosa que se manifestó en el día de Pentecostés. Pero hermanos, Él hoy está con nosotros con su palabra. Hoy tenemos al Espíritu Santo. Y lo que tenemos que hacer, hermanos, es vivir su palabra. Aquel carpintero de aquel pequeño pueblo, aquel carpintero que fue condenado a muerte siendo inocente, mientras caminaba a su lugar de muerte con poca ropa, bajo un sol, la gente se burlaba mientras él derramaba sangre por aquellas calles de Jerusalén. Aquel no quedó allí. No solamente que no quedó en la cruz, no quedó en la tumba, porque al tercer día resucitó, hermanos. Y puesto que Él ha resucitado, hoy nosotros disfrutamos de esta paz. Él derramó cada gota de su sangre para la salvación de la humanidad. Entonces vivamos a la luz de lo que hemos aprendido. Hermanos, solo el Evangelio de Cristo transforma vidas, porque como dice las Escrituras, es poder de Dios para salvación. A través de este hermoso Evangelio, de esta magnífica biografía, donde el evangelista Lucas nos presentó al compasivo, al valiente Hijo del Hombre e Hijo de Dios. Él lo escribió primeramente para que usted y yo conozcamos bien la verdad. Porque cuando la verdad nos es anunciada, como bien dijo la esposa de Zacarías. A ver, hermana Mercedes, ¿cómo se llamó la esposa de Zacarías? Elizabeth. ¿Qué dijo cuando recibió la visita de María? Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Hermanos, este maravilloso evangelio nos contó, y cada vez que lo leemos nos cuenta que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esta hermosa noticia debe producir siempre gozo, porque Él se encarnó para que usted y yo tengamos vida. Fue tan grande su amor que lo hizo todo por nosotros. Entonces usted puede decir, como dijo Simeón, han visto nuestros ojos. Nosotros no somos testigos presenciales, pero podemos decir, han visto nuestros ojos espirituales
su salvación, porque por su sublime gracia Él nos salvó. Este gozo, hermanos, permanece en nosotros, porque sus palabras permanecen en nosotros. Usted y yo somos su iglesia, somos templos del Espíritu de Dios. Entonces dele gloria a Dios, pues Jesús está con nosotros. Jesús está en la casa del Padre. Él es el Hijo de Dios, es el Hijo del hombre, es quien caminó en esta tierra. Él caminó lleno del Espíritu Santo. Es quien dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Pues solamente Él, con su poder, con su amor, Él es el único que transforma la vida de las personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir bajo la autoridad del Hijo del Hombre. Recuerde las enseñanzas del Señor. Recuerde el sermón del monte. Recuerde cuando Jesús predicó en aquella llanura. Recuerde esas verdades, porque esas verdades son las que nos encaminan hacia una fe que conquista. Siga adelante con el Señor. No desmaye, van a venir los problemas. Pero cuando vengan los problemas, no desmaye, sino más bien cada día, a la luz de las Escrituras, aprendamos de las verdades del Evangelio. Aprendamos a ser verdaderos discípulos de Cristo. Y si Él nos llama de una manera específica, usted y yo tenemos que decir como Samuel: habla, porque tu siervo oye. Como Isaías: heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué? Porque Él quiere darnos el privilegio de ser obreros de su mies. Hermanos, el privilegio de servirle al Señor de manera específica no tiene comparación alguna. Eso sí, debemos servirle con fidelidad. Debemos servirles conforme a su voluntad. Entonces, mientras vamos sirviendo, constantemente vamos a vivir pidiendo, recibiendo, buscando, hallando, llamando, abriendo. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad siempre debe ser el reino de Dios. Esfuércese, esforcémonos a entrar por la puerta angosta. Cada día tomemos la cruz, sigámosle a Cristo, experimentemos el gozo de hallar a aquel que está perdido. Tenga cuidado de las riquezas, porque las riquezas son peligrosas. Recuerde, viva las lecciones esenciales de la vida cristiana. La palabra de Dios, toda la palabra de Dios, como dice Pablo, es útil. Pero cuando usted escucha aquellas palabras expresadas por Jesús, no solamente las que nos cuenta Pablo, aunque quiero decir que no fue Pablo, fue el Espíritu Santo, pero es tan profundo lo que Jesús dijo, hermanos. Usted y yo tenemos que estar seguros de que somos salvos, porque ¿quién pues podrá ser salvo? Aquel que por fe creyó en el nombre de Jesús, le creyó, le obedece, permanece. Entonces, por la sublime gracia de Dios, ha experimentado la obra del nuevo nacimiento, porque dejó entrar triunfalmente a su corazón a Jesús. Hermanos, si usted ya lo hizo, si usted y yo creo que todos los que estamos aquí hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces, hermanos, usted tiene todo para en esta vida tener una vida que tiende a la felicidad. Usted ya es salvo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Permanezca en Él. Deje que su boca pronuncie palabras de sabiduría, que salgan las sabias palabras o las sabias respuestas de Cristo. Sea fiel hasta la muerte y un día estará de pie ante el Hijo del Hombre en el día en que estemos compareciendo en el tribunal de Cristo. Imite el ejemplo de Cristo siempre, como Él dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y finalmente, recuerde cuando fue a la cruz en su lugar, en mi lugar. Recuerde que la tumba está vacía y cada día caminemos juntos con quien resucitó, pues al caminar
su presencia nos fortalece, nos alegra, nos une, nos consuela y nos da una gloriosa esperanza, puesto que ha resucitado. Paz a vosotros. La paz del Señor.